Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Vamos a ver en qué punto de las profecías de Jesús nos encontramos. Vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y yo te quiero decir, amigo y amiga, hermano y hermana, nosotros en este instante somos la última generación que veremos estas cosas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las profecías de la Biblia, todo está dado para que Cristo venga a la iglesia. Vamos a la palabra del Señor. Primero, miremos a ver. Definitivamente podemos y deberíamos tener una idea general de dónde nos encontramos dentro del orden de las profecías. Jesús mismo nos aconseja de la siguiente forma: de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces, miremos lo que dice Dios en su palabra. En otras palabras, cuando veamos ocurrir las profecías que Jesús describió en su llamada profecía del Monte de los Olivos, podemos saber que el fin se acerca, hermanos y hermanas. Miremos lo que dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 11, dice: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber el misterio del reino y de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dios a nosotros, como sus hijos que somos, nos da señales, en qué punto estamos. Si nosotros miramos la palabra, la palabra de Daniel, que es un punto clave, porque esa es la palabra que nos está marcando el fin de los tiempos, y así lo dice, el fin de los tiempos. Vamos a buscarlo. Dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Mateo capítulo 12, dice la siguiente forma: 12:4, y dice al iniciar dice el fin de los tiempos, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Miremos que Dios le dice a su palabra, a Daniel, a este profeta, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nosotros miramos, de acuerdo a lo que vemos ahora en Mateo capítulo 13, 10, que Dios se le muestra los misterios del reino de los cielos. Y Dios nos muestra a través de su palabra de que esta palabra ya fue revelada. La palabra del capítulo 12, donde esta palabra se revela en la década de los 80. Pero miremos por qué nosotros, si se reveló en la década de los 80 y nosotros lo estamos afirmando, porque Dios nos lo está mostrando. Miremos lo que dice Dios en su palabra en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, 32. Esto es demasiadamente importante para la iglesia. Yo siempre lo he manifestado. Hay teólogos, hay hombres y mujeres que dicen que esto no es importante para la iglesia, porque en esa época ya la iglesia habrá sido ratada. Es cierto, ya habrá sido ratada, pero hay algo que debemos de saber. La iglesia duerme plácidamente, la iglesia está quieta, hay rebeldía, hay capricho. Y hay hombres que han escrito que esto no es importante para la iglesia conocer estos tiempos. Claro que es importante saberlo, porque tenemos que ser temerosos del Señor. 13:32, vamos a ver lo que dice. Dice así, lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma: pero de aquel día y la hora nadie lo sabe. Mire, pero de aquel día y la hora, se está refiriendo de aquel día y la hora. Dios sí nos muestra a nosotros en qué época va a venir, pero exactamente el día y la hora, como lo dice en Mateo 24:36, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos. Solamente Dios sabe el día preciso y la hora precisa en que Cristo venga por la iglesia. Que eso, como lo dice en la primera carta de los Corintios, será como un abrir y cerrar de ojos. Nadie se dará absolutamente cuenta. Por eso todos nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si Cristo viniera en este instante, todos nos iríamos. Eso es lo importante. Entonces sigue diciendo: pero aquel día, el día exactamente y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino solamente el Padre.
Entonces, miremos estas cosas. Nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados ¿para qué? Para el rato de la iglesia. Porque si esta palabra de Daniel 12, donde dice el tiempo del fin, el fin de los tiempos, se reveló en la década de los 80, también tenemos que saber que Dios nos habla, como lo manifiesto siempre, de 3, de 7 y de 12, que es número de gobierno, y de 40. Y los 40 años se cumplen ahora en la década del 20. Quiere decir, como lo he manifestado siempre, al 20 llegaremos, al 1 de enero del año 2020, pero al 1 de enero del 2029 es muy difícil, porque para esa época ya se habrá cumplido esta profecía. Está revelada, pero no se ha cumplido, pero ya en esta década del 20 se cumplirá. La iglesia será totalmente arrastrada. Créanlo o no lo crean. Quiero manifestarle que los incrédulos, los escépticos, esos se quedarán. Y ya es demasiadamente tarde cuando recapaciten. Pasará como en los días de Noé, que los cogió tomando, bebiendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ya para qué, ya es demasiadamente tarde. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo está sobre cada uno de nosotros. Estemos preparados. No sabemos el día exacto ni la hora, pero sí sabemos que en la década del 20 vendrá Cristo para la iglesia. Al 30 nos llegaremos, al 20 llegaremos, pero al 30 nos llegaremos. Amén.